A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, y ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, y ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus, que estar a tus pies. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hemos tenido una semana un poco fría, pero damos gracias a Dios que ya las temperaturas están mejorando. Que también pueda mejorar nuestra temperatura en el sentido en que en nuestro interior pueda cada día estar viva esa llama de nuestro amor por Dios. Y hoy es una oportunidad para alimentar esa llama, para poder fortalecernos en Él. Así que vamos a estar compartiendo un nuevo capítulo de Apocalipsis, así como lo venimos estudiando, y queremos hoy compartir el capítulo 6. Voy a orar un momento para entregar esta reflexión en las manos de Dios
y luego vamos a dar paso a la lectura. Gracias Dios por un día más de vida y gracias por este tiempo que podemos compartir. Bendice, Señor, cada hogar de los que están aquí, Señor, conectados a las redes sociales, Dios. Te pido que tu mano poderosa esté sobre cada hogar, bendiciendo, trayendo paz, trayendo fortaleza, Dios, trayendo, Señor, la provisión, el pan diario que cada hogar necesita. Mi Dios, también te quiero pedir que bendigas esta palabra que vamos a compartir para que sea de bendición, para que sea de edificación, que sea de advertencia, Señor, para nuestras vidas acerca de las cosas que sucederán, de tus planes perfectos, Señor, que en tu tiempo se cumplirán. Te encomendamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis. Se viene un poquito con algunas palabras que tenemos que tratar de ver, algunas imágenes que Juan está viendo aquí en este tiempo. Dice así el capítulo 6, versículo 1 dice: Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos, y oí que de uno de los 4 seres vivientes me decía con voz de trueno: ven. Yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió para vencer y seguir venciendo. Abrió, dice, entonces el segundo sello, y oí al segundo ser viviente decirme: ven. Salió entonces otro caballo, de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra, o de quitar la paz de la tierra, y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. El versículo 5 dice: El Cordero rompió el tercer sello, entonces oí el tercer ser viviente que me decía: ven. Vi entonces aparecer un caballo negro, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, por el salario de un día. Pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Al abrir el Cordero el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que me decía: ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. Dice el versículo 9: Al abrir el Cordero, el 5º sello, debajo del altar, vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte con ellos. El versículo 12: Yo vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra, que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, los mismos los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado en el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. Dice el versículo 17, terminando este capítulo: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Vemos aquí en este capítulo 6 este comienzo de un juicio de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad, para castigar el pecado y la maldad de cada uno. Cada uno de estos sellos que se van abriendo marca un hecho histórico de lo que va a ser el futuro de la humanidad, y todos estos sellos que se van abriendo tienen, por un lado, un aspecto judicial, tiene un hecho, una acción judicial
por otro lado también una acción redentora, una acción que va a salvar, va a rescatar también a otros. Por un lado, aquellos que han negado al Cordero, al Hijo de Dios, que se han negado a creer en Jesucristo, va a caer la condenación a causa de sus pecados, porque al no creer en Jesucristo, sus pecados jamás fueron perdonados. Y Dios dice que Él no tolera el pecado, sino que lo condena, aunque tiene muchísima paciencia, porque si por Él fuera, podría juzgarlo ya hoy en día. Pero como dice su palabra, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, por lo tanto, todavía no ha castigado en esta manera a la humanidad. Pero la Biblia advierte que ese tiempo vendrá, y aunque muchos lo quieran ver como una película, es una realidad que va a acontecer y que, como vimos recién, va a ser algo trágico para aquellos que no han creído. Vamos al versículo 1. Dice que uno de los 4 seres vivientes que estaban frente al trono de Dios, ¿se acuerdan que en el capítulo 4 y 5 vinimos viendo que había 4 seres vivientes? Allí lo describen en estos 2 capítulos. Y uno de ellos le dice a Juan, ven. Y estos primeros 4 sellos que el Cordero empieza a desarrollar o empieza a abrir y se empieza a ejecutar, cada uno de estos primeros 4 sellos hay un jinete, y cada uno de estos sellos, Juan es invitado por cada uno de estos 4 seres vivientes para ver lo que había de acontecer en cada uno de estos sellos, por lo menos en estos primeros 4. El primer sello, dice el versículo 2, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Qué significa ahora este jinete con caballo blanco? La realidad es que este primer jinete con su caballo blanco es uno dentro de este simbolismo de Apocalipsis, es uno de los más difíciles de determinar bien cuál era la función, cuál era la misión que tenía este jinete blanco, jinete con caballo blanco hacia el juicio o hacia la humanidad. Hay varias interpretaciones. En la Biblia no es tan claro, simplemente lo describe. En los otros jinetes vemos que un poquito nos da más información acerca de cuál era la misión. En este no es tanto. Algunos dicen que es Cristo el que está en el caballo blanco, porque tiene una corona, y porque vemos en Apocalipsis, en el 19:11, capítulo 19, versículo 11, donde sí se describe a Jesús, y este es bien seguro que es Jesús en el capítulo 19, porque dice, el fiel y verdadero está en un caballo blanco y con una diadema. O sea, una diadema era una corona que solían tener los príncipes, los reyes, los gobernantes. Ahora, la corona que está aquí en el capítulo 6 no es una corona que tienen los príncipes o los reyes o gobernantes. Es una corona más simple. Por eso en español solamente se dice corona, pero en el griego se diferencia bien. Son 2 diferentes tipos de coronas. Ahora, Cristo también es el que está abriendo los rollos para emitir el juicio. Entonces, se dice, es medio difícil que Cristo esté allí y también esté haciendo esto. Por otro lado, no coordinaría tanto con el resto de los jinetes, o sea, no habría tanta relación como los otros 3 jinetes sí tienen entre sí. Entonces, sería como que muy difícil determinar que es Cristo. O sea, habría que forzar demasiado la interpretación para decir que es Cristo el que está aquí en este caballo. Otros dicen que es probablemente el Evangelio que sale para conquistar el mundo, aunque lo vamos a ver también más adelante, el tema del Evangelio que va a ser predicado hasta la última persona. Entonces, esto nos da a interpretar que no es tampoco el Evangelio. Otros dicen tal vez que son falsos profetas o falsos maestros porque se disfrazan, así como Jesús en un caballo blanco y con una corona, así mismo se disfrazan, y el diablo siempre ha querido imitar a Jesús, tratar de usurpar su persona, su lugar. Puede ser, esto podría llegar a ser una interpretación, pero no es nada seguro. También vemos que este jinete tiene allí con él un arco. Algunos dicen, bueno, tiene un arco pero no tiene flechas. Bueno, nadie va a llevar un arco sin flechas tampoco, me imagino. Y que una persona lleve un arco era una persona que estaba abocada a la milicia, o sea, a una actividad militar
Entonces probablemente puede ser que este jinete represente un poquito esto, una señal de que vendrán guerras también, ¿verdad? Ahora, vuelvo a decir, no podemos afirmar con seguridad ninguna de estas. Podemos relacionar también este capítulo de Apocalipsis un poco con Mateo capítulo 24. Allí los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles serán las señales antes del fin del mundo? Allí Jesús, hablando con ellos, con los discípulos, le explicó algunas cosas que vendrán hacia el final del tiempo. Él dijo, miren, pasará esto, pero todavía no es el fin. Seguirá pasando esto y esto y aquello. Medio como un poquito en un orden cronológico, pareciera que Jesús lo está compartiendo con ellos. Pero tampoco podemos decir que exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24 se trata acerca de los 6 sellos. O sea, tiene mucha relación. Si uno lo lee, lo voy a ir leyendo a poquito, pero le invito después que en su casa lo puedan repasar más. Mateo capítulo 24. Notemos lo que dice en una de las primeras cosas que Jesús describe, cómo serán el final de los tiempos. El Mateo 24:4 dice, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. El versículo 5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Entonces, acá Jesús nos habla, por un lado, de guerra, por otro lado nos dice de que vendrán falsos maestros que lo van a engañar muy bien a los cristianos, a los que creen en Jesucristo. Y puede ser que este jinete venga tratando de, así como dice la Escritura, vendrán muchos usando mi nombre. Tal vez viene en un caballo blanco con una corona como queriendo decir yo soy el Cristo. Y los judíos que todavía están esperando al Mesías, puede ser de repente que es el Mesías que ellos han esperado tanto tiempo, un Mesías victorioso, guerrero, no lo sé, puede ser, y que muchos de ellos sean engañados. Ahora, la realidad de que Jesús afirma que sí, que van a venir muchos falsos maestros, algunos haciéndose pasar por el nombre de Cristo, para engañar a muchos, y muchos van a ser engañados. Dice que incluso harán señales y prodigios y milagros. Entonces decir, no, que aunque hagan milagros no significa que vienen de Dios. Porque la Biblia misma nos advierte que debemos tener cuidado porque también asimismo harán los engañadores. En el versículo 4 nos cuenta acerca del segundo sello. Dice, en eso salió otro caballo de color rojizo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Acá vemos un poquito más claramente la misión de este jinete. La misión de este sello, de este jinete, es quitar la paz. Fíjense, no es hacer la guerra, sino quitar la paz. ¿Y qué pasará cuando sea quitada la paz? Dice, va a pasar que sus habitantes se matarán unos a otros. Aquí el color del caballo es un color rojo encendido o rojo brillante, dicen algunas traducciones. Puede ser que esto en realidad hasta el color del caballo simboliza algo, o sea, el rojo tal vez simboliza un poquito la ira, el enojo, los pleitos que va a haber, porque la paz va a ser quitada de la tierra. Ahora, fíjense cuán poderosa que es la mano de Dios, cuán amable que es Dios, cuán bondadoso que es Dios. Porque a pesar de que vivimos en una generación o una raza caída, o sea que es pecadora, más allá de todo eso, Dios nos bendice. Dios nos bendice con su paz. Aunque pareciera de uno, tal vez pregunta, ¿dónde hay paz? Porque hay muchas cosas que realmente no traen paz. Ahora, fíjense lo que pasará cuando realmente la paz sea quitada. Se van a matar unos a otros. Se levantarán unos contra otros. Entonces, fíjense que a pesar de la inmoralidad a nivel mundial, qué bondadoso que es Dios, que todavía su paz está en medio nuestro y por eso la humanidad no es un caos. Hace un tiempito atrás leí un artículo acerca de un ateo, un ferviente ateo, crítico acerca, obvio, del cristianismo, donde él decía que en realidad
el ser humano nace con un criterio de moralidad en su vida innato, que si el cristianismo no existiría, el ser humano sería tan moral como lo es hoy en día. No es por causa del cristianismo que la moralidad o de los principios bíblicos que existe una moralidad. Pero a la vez advirtió hace poco y diciendo, se ha dado cuenta que a medida que mengúa el cristianismo o los principios, dice, realmente la sociedad va camino a autoconsumirse. O sea, reconoce que, más allá, no reconoce que Dios existe ni que los cristianos tienen razón, pero dicen, pero en otras palabras, es como los cristianos hacen un bien a la sociedad a través de vivir en esa moralidad, en esos principios y valores que la Biblia establece. Pero fíjense realmente, si Dios quita lo que Él puso en nuestros corazones, realmente esto sería un caos. La humanidad se autoconsumiría, se autodestruiría. Por eso podemos ser agradecidos a Dios de que realmente Él es bueno para con nosotros. Notemos algo similar que relata Zacarías 14, en el versículo 3 dice, en aquel día el Señor los llenará de pánico, cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. Vemos esto muy relacionado a lo que sucederá en este segundo sello cuando sea abierto. La humanidad va a autoconsumirse, van a matarse unos a otros. En Apocalipsis 5 y 6 vemos también, se rompe el tercer sello. Viene aquí el tercer ser viviente, le dice a Juan, ven, mira, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Aquí el jinete trae una balanza y aclara muy bien que va a haber un control racional sobre los alimentos. Va a haber lo que diríamos hoy una hiperinflación. Los precios van a subir como locos. Dice aquí 1 kilo de harina por el salario de un día. Acá en Paraguay un salario de un día, ¿cuánto es? Aproximadamente, si hay suerte, 90.000 guaraníes a reventar. Ahora, el kilo de harina hoy en día está a 4.000 guaraníes aproximadamente. Ahora, pagar 1 kilo de harina por todo el salario de un día, ¿con qué alimentaríamos a nuestra familia? Si solamente tendríamos 1 kilo de harina para poder llevar alimento a nuestros hogares. O sea que va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber inflación, no todos podrán acceder a la comida. Vemos que por todas partes, así como lo dice Mateo 24:7, por todas partes habrá hambre. Coincide el relato de Jesucristo acerca también de este siguiente sello. En el versículo 8 se desencadena el cuarto sello. Dice, miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el Hades o el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder, escuchen esto, sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. La misión aquí también es clara, es decir, que se le otorgó poder sobre la 1/4 parte de la tierra. Hoy en día, podríamos decir, generalizando o redondeando, la 1/4 parte de la tierra serían unos 1.900 millones de personas. 1.900 millones de personas que van a ser ejecutados a través de la espada, van a morir a través de hambre, van a morir a través de epidemias o pestes. Valga la redundancia que estamos en eso, pero esto no es todavía el fin. Esto es una miseria lo que estamos viviendo hoy, aunque es trágico, pero es una miseria. Y dice, y van a ser consumidos también por las fieras de la tierra. Hay un relato también similar en Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21. Así dice el Señor omnipotente: peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y las pestes.
con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. No está hablando aquí de Apocalipsis, pero sí de un castigo que ya, como dice, mi castigo, mandaré mi castigo fatales. Asimismo mandará esos castigos fatales para con la humanidad que no ha querido aceptar el favor de Dios. Es decir, al hambre, a todo lo que veníamos hablando, este jinete es como que va a venir a traer más de todo lo que ya hay. Es como decir sobre mojado, llovido realmente, ¿no? Entonces, vemos que la tragedia va a llenar la tierra y este jinete, dice, viene acompañado también del infierno o del Hades. Lucas 16:23, lo pueden anotar, describe allí en el ejemplo donde está la descripción de Lázaro y el rico, donde Lázaro dice que el Hades, es un lugar de tormento. Entonces, la misión de este jinete va a ser que una cuarta parte de la tierra sufra, muera y sean llevados al infierno. Un juicio muy severo, porque como dije, es la cuarta parte de la tierra. Hoy decimos el coronavirus es algo terrible, algo fatal. Pero si bien este castigo que describe aquí va a ser algo simplemente parcial, porque es nada más sobre una cuarta parte de la tierra. A veces uno ve en las noticias y se desespera, uno dice, pero qué terrible esta situación con el coronavirus. Y uno dice, mueren gente por todos lados. Uno se sorprende de la cantidad de gente que muere. Ahora, ¿saben cuánto han muerto hasta el día de hoy mundial? Han muerto el 0,01%. Y nos parece una tragedia. Imaginémonos en aquel tiempo donde el 25% de la humanidad va a morir en un periodo intenso, corto y de sufrimiento. Realmente lo que vendrá es bastante terrible como castigo por el pecado. El quinto sello, en el versículo 9, es algo particular, algo diferente. Vemos hasta aquí 4 jinetes con caballos. Acá vamos a ver algo diferente. Cuando se desata el quinto sello, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Quiero que analicemos poquito a poquito este versículo para evitar cualquier confusión. Dice allí que debajo del altar, las almas de los que habían sufrido martirio, estaban allí ellos. Entonces, ¿qué es debajo del altar? Uno pregunta, ¿eso dónde estaba? Bueno, debajo del altar, y hablando acerca de que fueron martirizados, debajo del altar era el lugar donde se realizaban los sacrificios en el templo, donde se sacrificaban animales. Allí a los animales se los degollaban para rendir sacrificios. Entonces, Juan lo usa tal vez de una manera simbólica, como diciendo, miren, allí están, en el lugar de sacrificios, muchas personas que fueron sacrificadas o que fueron martirizadas. La palabra original que usa aquí, el verbo es degollados. Incluso la traducción Dios habla hoy usa esta palabra, es degollado. Entonces, ¿por cuál razón estas personas que estaban allí fueron degolladas? Dice, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Realmente se me pone la piel de gallina al releer esto, pero decir qué hermoso el amor de estas personas por su Creador, por el Cordero. Estaban dispuestas a dar su vida a causa de la palabra de Dios. Hoy ni siquiera queremos dar muchas veces nuestro tiempo a causa de la palabra de Dios. Me pregunto si realmente estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas. Si no damos el tiempo, probablemente, no lo sé, probablemente no estemos dispuestos tampoco a dar nuestras vidas. Y también murieron por mantenerse fieles a su testimonio. Es decir, ¿al testimonio de qué? Al testimonio de que Cristo es el único Dios. Ellos no negaron en ningún momento acerca de su fe en Jesús.
Y sabemos que muchos han sido muertos si no negaban el nombre de Jesús. Así como veíamos en las primeras iglesias de Apocalipsis, muchos de ellos eran ejecutados si no negaban su fe en Jesucristo. Pero aún así, a pesar de que eran amenazados de la muerte, se mantenían fieles en su fe, en su decisión por Cristo. Y aún así los mataban, pero ellos morían con gozo. Entonces, vemos aquí que estas personas fueron martirizadas, fueron asesinadas, tal vez fueron degolladas, o es una palabra que lo usa como una forma en general, como usó el simbolismo del altar, asimismo usa el simbolismo de tal vez que fueron asesinados diciendo que fueron degollados. No significa que todos hayan sido muertos de esa manera. Pero dice Mateo 24:9, algo muy relacionado a esto, que Jesús anticipó que sucederán. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Todo el mundo va a odiar a los que confiesen el nombre de Jesucristo en aquellos tiempos. Ya hoy, querer transmitir un principio, un valor de Jesucristo, ya a veces ya no es fácil. Mucha gente critica o tratan de fanáticos, de extremistas, simplemente por decir lo que es la verdad. Y no dudemos que en aquellos tiempos todo el mundo va a odiar. Hoy ya somos odiados, muchos cristianos son odiados, y aquí, a pesar de que estamos bien, pero en países ya cerquita de aquí, vemos cómo esto se manifiesta mucho más, de una manera más visible, el odio de la humanidad hacia todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Si fíjense que nunca van a ir a marchar en contra de una mezquita, nunca van a ir a ensuciar el Corán o romper el Corán, pero sí van a ir contra una iglesia que proclame el nombre de Jesucristo. Siempre van a atacar la Biblia más que cualquier otro libro sagrado, porque es el que contiene la verdad, que muchos quieren callarla, pero que no la van a poder callar, porque la palabra de Dios dice que va a permanecer. Podrán pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No se va a poder destruir, y aunque quieran matar y degollar, o la forma en que sea, no va a terminar el testimonio acerca de Jesucristo. Entonces vemos que en aquel tiempo, si bien no vamos a experimentar el castigo de Dios sobre nuestras vidas, pero vamos a sufrir la persecución de aquellos que odian a Cristo. Y nosotros vamos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Entonces, como vimos en esta semana, este estudio bíblico que compartí con ustedes acerca de estas posturas teológicas de algunas corrientes, donde dice que la iglesia, esta corriente pretribulacionista, que la iglesia no va a pasar por el sufrimiento, que va a ser arrebatada. Pero como dijimos, no hay ningún versículo que pueda afirmar que Cristo va a venir 2 veces. Entonces, la triste realidad, quisiéramos, claro, ser librados de todo ese sufrimiento, pero la realidad es que debemos concientizarnos. No sabemos si llegaremos a estar en ese tiempo o no. No lo sé, pero puede ser que sí. Lo que debemos concientizarnos es que vamos a tener tiempos difíciles si es que queremos ser cristianos. Pero realmente valdrá la pena seguir a Jesucristo para realmente después estar con Él. Vamos a ver en Apocalipsis cómo realmente Cristo viene para vencer y llevar a los suyos a vivir juntamente con Él. En el versículo 10 dice que estas personas que estaban allí en el altar gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces, estos mártires estaban allí reclamando el juicio de Dios, la venganza de Dios. Dice la palabra de Dios: la venganza es mía. Entonces, estos hermanos habían entregado en las manos de Dios y rogaban para que Dios les pudiera vengar. Ahora, fíjense que un detalle que habla de que dice: seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra muerte. O sea, probablemente nos habla de esto, que los que ejecutaron a estas personas puede ser que todavía estaban vivas, estaban sobre la tierra y pedían que Dios pueda vengar la muerte de ellos, de aquellos que tal vez estaban allí. Y ellos querían ser
que Dios pudiera retribuir el mal que sufrieron, que les pueda pagar Dios a estas personas. Pero dice el versículo 11, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. O sea, no eran los únicos que iban a sufrir, sino que todavía había un grupo más. Fíjense que Dios, hasta incluso qué piadoso que es con los asesinos, que les da un tiempo más de misericordia. No dice aquí que se lo da para que se arrepientan, pero sí que era todavía un tiempo que tenían que morir algunos más. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no libró a estos cristianos o no librará en el futuro a estos cristianos que están a punto de ser perseguidos? Vemos algo que Jesús describe también en Mateo 24:10 en adelante, dice hasta el 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, aquí está hablando probablemente de personas que confesaban el nombre de Jesús, pero muchos de ellos tropezarán y se entregarán unos a otros. Probablemente serán amenazados de muerte y por no querer morir van a tal vez a delatar, tal vez como pasaba en la época de la reforma anabautista, donde los cristianos, los anabautistas se escondían para congregar, pero siempre había alguno que lo amenazaban de muerte y que no estaba dispuesto a morir y terminaba diciendo dónde estaban reuniéndose los demás, para luego ir allí y matarlos a todos juntos. No sabemos bien cómo será la situación, pero sí que yo creo que habrá muchos que Cristo todavía tenga que purificar a la iglesia, de muchos que están, pero que no son parte de la iglesia. Muchos de los que están dentro de la iglesia tal vez, pero que no han tomado la decisión convincente en su interior de querer seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y esto no es novedad. O sea, Jesús dijo, el que quiera seguirme, que esté dispuesto a morir a sí mismo, a tomar su cruz y seguirle a Él. Esto es morir a sí mismo. Es estar dispuesto a no valorar nuestras vidas, sino poner en primer lugar el valor para con Jesucristo. Entonces habrá muchos que en aquel día negarán el nombre de Dios. Tal vez el sufrimiento es parte de una purificación que la iglesia tenga que pasar, no lo sé, pero sí es que la realidad es que va a pasar todo esto que aquí la Biblia describe. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que hermanos, va a venir tiempos difíciles, pero sabemos que vamos a terminar como vencedores si perseveramos hasta el fin. Y tenemos la promesa de que Dios nos llevará a vivir una eternidad en paz junto con Él. Es algo que ningún ojo vio, o tal vez algunos han revelado, contado algún testimonio, no lo sabemos, pero sí que será algo hermoso. Ahora, hay un detalle para terminar esta parte de este quinto sello, y es que algunos comentaristas hablan acerca de que estas personas, estas almas que estaban allí en el altar, estaban en el cielo. Lo dan por hecho como que estaban ya en el cielo. Ahora la idea, yo digo, si uno analiza el mismo versículo, empezamos a ver detalle, o por lo menos uno se pregunta, bueno, ¿por qué un altar? ¿Hay en el cielo un altar? ¿Hay en el cielo un lugar donde se haga sacrificios? De hecho, Jesucristo ya vino y ya hizo el sacrificio por toda la humanidad. Es decir, ni hoy en día se necesita un altar para hacer sacrificios, mucho menos en el cielo. Entonces, es improbable, o sea, es muy difícil que en el cielo haya un altar. Entonces, esto no habla de probablemente que estas personas, porque en ningún momento, si analizamos este quinto sello, nos habla que estas personas estaban en el cielo. Juan estaba en medio de una visión, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿dónde estaban estas personas? Como dije, Juan estaba en una visión, entonces no significaba que todo lo que él veía estaba en el cielo. Él lo veía en una visión allí, pero simplemente era una representación de donde estas personas tal vez estaban.
Recordemos también lo que dice también Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 4, lo pueden anotar. Y fíjense y presten atención a lo que dicen. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Aquí Juan en el capítulo 20 los ve, tal vez aquí ya estaban todos los que tenían que morir. Dice, no habían adorado a la bestia allí, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente, ni en la mano. Y presten atención a lo que dice aquí en adelante, el versículo 4. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Volvieron a vivir. Muchos interpretan que, o aquellos, como yo dije, que hablan acerca de la pre-tribulación, donde la iglesia va a ser arrebatada supuestamente para ser llevada al cielo. Entonces dicen, ve, acá están estas personas que ya fueron llevadas en el rapto, reclamando su justicia a Dios. Pero en ningún momento el texto determina que estas personas estaban en el cielo, sino que es que Juan las ve en una visión. Ahora decir, como una persona que muere, como hemos hablado ahora entre semanas, como dijimos, los que mueren, uno dice, bueno, fue al cielo, pobrecito, pero entendemos que dice que la Biblia que están durmiendo, pero que en el día de resurrección se levantarán para resucitar y para ir a la presencia de Cristo. Entonces, estas personas, por lo que nos dice Juan en el 24, dice, volvieron a vivir. Estaban allí los que habían muerto, los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y de la palabra, volvieron a vivir y ahí sí fueron con Cristo. Entonces, en ningún momento la Biblia afirma que estas personas estaban con Cristo, estaban en el cielo, sino que estaban allí esperando el día del juicio. Muy bien, seguimos con el sexto sello, el último por hoy. El séptimo lo vamos a ver más adelante. Y está allí en el versículo 12 y 14. Dice, cuando el Cordero abrió el sexto sello, entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto. La luna entera se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. Dice el 14, el cielo se esfumó o se dividió como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Entonces, fíjense el gran desorden cósmico que va a suceder. Si lo enumeramos, dice, va a ser un gran terremoto. No es un simple terremoto, sino un gran terremoto. Algo que tal vez nunca vimos que sucedió en la tierra, va a suceder. El sol se va a oscurecer. La luna se va a poner toda roja. Las estrellas van a caer del cielo como caen higos de una planta cuando hay viento. El cielo se va a partir en dos y todas las montañas y las islas serán removidas de su lugar. ¿Podemos entender qué es esto? Realmente es difícil de imaginárselo. Lo que sí que no quisiera vivirlo, tal vez digamos, no, o sobre todo vivirlo sin estar en paz con Dios realmente. Pero será algo terrible este juicio que vendrá sobre la tierra. Miren, hay muchas películas acerca de pandemias. Y siempre la hemos visto, o algunas que hemos visto, y uno dice, qué pavada, o sea, esto es siempre ciencia ficción. Con este tema del coronavirus nos dimos cuenta que es algo que pareciera de película realmente. Jamás íbamos a esperar algo como esto en el siglo XXI. Ahora digo, ¿cuántas películas hemos visto también donde se producen desórdenes cósmicos? Donde pasa que caen meteoros sobre la Tierra, caen, no sé, las cosas que caen y destruyen a la Tierra. No sé, son películas. Pero yo digo, me he sorprendido y creo que no quiero acortar mi imaginación, pero sí que van a venir cosas tremendas, así como describe la Biblia aquí en Apocalipsis. Notemos lo que dicen los versículos 15 y 16. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes, los mismos los reyes de la tierra, que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, los mismos los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado en el trono
escóndanos de la ira del Cordero. Ahora, algo tan interesante aquí, que tanto ricos como poderosos, como humildes, como gente pudiente, no hay diferenciación en el juicio de Dios. Todos han tenido la oportunidad y muchos lo han negado. Entonces el juicio vendrá para todos ellos. Ahora notemos un poquito la humanidad, lo terco que puede llegar a ser el corazón del ser humano. Porque estas personas reconocieron que era la mano de Dios la que estaba ocasionando todo este caos, la que estaba juzgando a la humanidad. Y están aquí vivos todavía. Pero fíjense que reconocen la mano de Dios, pero en lugar de querer arrepentirse, no fueron capaces de clamar por perdón. Fíjense cómo en medio del terror y del miedo reconocen que hay un Dios. Por eso, como dice el dicho, en las trincheras no hay ateo. Y realmente en este tiempo no creo que quede un ateo que quiera decir que Dios no existe. Quisiera ver las caras de los ateos en aquel tiempo cuando tengan que experimentar todo esto y realmente decir que Dios no existe. Dicen aquí estas personas decían, por favor, le decían a las peñas, a las rocas, a las montañas, escóndanos. Preferían morir antes que... Y fíjense que nos dice que Dios le está agarrando del cuello, sino dice, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono de Dios. Fíjense lo que es la mirada de Dios. Simplemente la mirada de Dios ya da terror a estas personas. Dice, escóndanos de la ira del Cordero. Escóndanos de la ira del Cordero. Quisieran que estas montañas se levanten y le aplasten y lo maten antes que tener que encontrarse con la mirada de Dios y con la ira del Cordero. Pero aún así no se arrepintieron. Esto es lo terrible de la humanidad. Por eso, si hoy hay una oportunidad para arrepentirnos, no debemos desaprovecharla. No debemos dejarla pasar. Porque tal vez es un tiempo de gracia y de misericordia abundante todavía que Dios tiene sobre la tierra. Porque llegará un momento en que probablemente ni siquiera la gente pueda arrepentirse. Da la impresión como que, o es tanto el orgullo que tienen, que no quieren ni siquiera arrepentirse. Hoy en día mucha gente se burla de Jesús, pero en aquel día van a lamentarlo terriblemente. En aquel día van a encontrarse con la ira de este Cordero, de este Jesús que tanto se rieron. Aquí van a encontrarse con este Jesús, con el Cordero. Y no van a poder negarlo. No van a poder reírse, sino que van a tener terror en sus rostros y van a querer huir, pero sin saber a dónde. Entonces, si hoy hay algo de lo que quieras arrepentirte, hay algo que quieras acercarte a Dios, es tu oportunidad. No sabemos lo que sucederá en los tiempos que vengan, pero sí que va a ser algo terrible. Termina este capítulo con el versículo 17 diciendo, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Otras traducciones dicen, porque el gran día de su ira ha llegado. Hasta aquí, 6 sellos de los 7 sellos que tienen que ser abiertos. El 7º sello lo vamos a ver más adelante, en otro capítulo, pero tiene algo particular el 7º sello, que cuando el 7º sello se abre, ese sello desencadena, como voy a mostrar aquí en una imagen, en un gráfico para que ustedes lo entiendan, ese sello desencadena 7 trompetas. Y esa 7ª trompeta, a su vez, desencadena a otros 7 copas de la ira de Dios. Y una vez que termine eso, allí, eso es ya, ahí sí podríamos decir el fin. Pero como dijo Jesús, esto es recién el comienzo de los dolores. Entonces, como conclusión, podemos aprender y entender que el castigo de Dios va a venir sobre la humanidad. Muchas veces los salmistas han clamado, Señor, ¿por qué tú no castigas a los malvados? Llegará un momento en que habrá un castigo severo, un castigo que realmente va a horrorizar a muchos. Los hijos de Dios vamos a poder estar seguros
guardado de Dios en ese castigo, pero sí que no significa que no vamos a tener que sufrir por causa del nombre de Cristo y de la maldad que hay en el mundo. Ahora, el favor de Dios va a estar con nosotros. Dios no va a hacer justicia. Debemos simplemente velar, debemos perseverar, porque como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ese solamente será salvo. Ahora vemos también un aspecto importante, que dijimos que muchos van a morir a causa de la palabra de Dios y de guardar su fe y de su testimonio en Cristo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a morir por la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a leerla cada día por lo menos? La otra cosa es, muchos van a ser engañados por falsos maestros. Y la pregunta es, si sabemos que esto va a suceder, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para no ser engañados por estos falsos maestros? Cualquiera dice, eso a mí no me va a pasar. Pero eso es, como diría Proverbios, es hablar de una forma muy vana. Entonces, lo que podemos hacer para no ser engañados es conocer en profundidad la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy van a estar escuchando esto? Pero ¿cuántos habrán dedicado este tiempo a otra cosa? Entonces, el tiempo para prepararnos es ahora. Dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Así que Dios nos ayude. Tenemos la seguridad de que Dios va a vencer y que Él nos hace victoriosos juntamente con Él a nosotros. Que Él nos va si morimos, nos va a resucitar para ir en gloria con Él. Pero tal vez nos toque pasar todavía algunas dificultades. Pero tomados de la mano de Dios, tomados fuertemente de su palabra, vamos también nosotros a vencer. Damos gracias a Dios por su poder, por su justicia también, y por un lado porque Dios nos va a tener en este sentido guardados de todo mal, que aunque puedan dañar nuestro cuerpo, no podrán dañar nuestra alma, y nosotros estaremos juntamente con Jesucristo, cara a cara. Será un tiempo maravilloso por toda la eternidad. No va a ser un tiempo corto, va a ser un tiempo por toda la eternidad, algo que nos va a llenar de gozo y de alegría. Allí adoraremos también, como veíamos los domingos pasados, junto con los demás ángeles al Señor. Damos gracias a Dios, porque Él es el vencedor. Amén. Oramos para terminar. Gracias, Señor, porque Tú nos haces victoriosos, Señor, juntamente contigo. Gracias, Padre, porque no tenemos nada que temer. Señor, si incluso tuviéramos que pasar la muerte, Señor, Padre, que podamos estar gozosos, como mucha gente lo hizo, Señor, de morir con gratitud en sus corazones por poder padecer juntamente como Tú lo hiciste. Y sabemos, Señor, que nada podrá destruir nuestra alma, sino que iremos a Tu presencia. Señor, fortalece la vida de cada uno para que puedan tomar Tu palabra con responsabilidad, de poder arrepentirse si es necesario de algo, para tomar Tu palabra en serio, para aprovechar el tiempo para conocerla, para memorizarla, para ponerla en práctica, Señor, para que nadie nos pueda engañar. Amado Dios, y guarda Tú a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos perseverar en nuestra fe, Señor. Te pido, Señor, que Tú nos guardes, nos cuides, nos protejas y que podamos perseverar cada día más en Ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendecido domingo y nos vemos la semana que viene.